Por lo tanto, quiero darle la bienvenida al vicepresidente del Student Chapter del Tecnológico, a estudiante de la carrera de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Daniel Montero Murillo, quien se va a encargar de todo lo que es la logística de la charla y a presentar a los expositores. Adelante y buenas tardes a todos. Adiós, Daniel. Gracias, profe. Buenas tardes. Voy a proceder a presentar a los expositores. Carla Smith Murillo. Ella tiene un bachiller en Ciencias Políticas y Español por la Universidad de Arizona y un máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Oregon. Y Trevor Whitebread, que también él tiene un bachillerato en Español y Humanidades para Latinoamérica y un máster en el lenguaje español y literatura, y está sacando otra maestría en terapia familiar y de parejas. Pueden iniciar con la presentación. Bienvenidos. Hola, muchas gracias por darnos unos minutitos para hablar con ustedes de la inmigración, el racismo y la xenofobia en los Estados Unidos. Antes de comenzar, quisiera saber si puedo compartir mi computador, mi pantalla. Vamos a ver. Creo que a todos les di la posibilidad de compartir, así que Listo, vamos a ver. ahí la estamos viendo. Excelente. Denme un segundito para organizarme. Muy bien, entonces ven la presentación todos, sin problema. Sí. Ok, listo. Bueno, como les dije, muchas gracias por darnos unos minutitos para hablar con ustedes. Yo soy Carla Schmidt Murillo, yo soy costarricense. Tengo ya hoy, cumplimos los 20 años de estar viviendo en los Estados Unidos. Muchísimo tiempo, pero hemos tenido oportunidades muy buenas en este país, y dado esa experiencia, siendo inmigrante, viviendo en un país diferente, esa es la razón por la cual yo creo que yo empecé a estudiar con el enfoque de la inmigración en este país, y por eso también trabajo en una agencia sin fines de lucros que se enfoca en ayudar a la comunidad latina inmigrante a tener acceso a servicios sociales, terapia para parejas y personas, niños, adultos también, terapia para personas con adicciones al alcohol y las drogas, tutoría juvenil, etc. La agencia se llama Centro Latinoamericano. Casi todos hablamos español, el español es nuestro primer idioma. Y bueno, ¿qué más les cuento de mí? No sé, tal vez les voy a pasar a Trevor. Trevor, él era el subgerente de la agencia de Centro Latino, y bueno, desafortunadamente, pero afortunadamente terminó en esa posición el año pasado para empezar una carrera nueva. Entonces, Trevor, no sé si quieres compartir un poco. Sí, gracias, Carla. Pues soy Trevor y mi trabajo con la comunidad migrante y la comunidad latinoamericana empezó, no sé, más o menos en el colegio, el high school, cuando empecé a darme cuenta que vivía en una comunidad agrícola cuyo bienestar económico dependía del labor migrante, porque tenemos mucha cosecha de cebolla, de fruta y otros productos agrícolas. Y de allí me provocó un interés en español, así que lo estudié en la uni, en el bachillerato y en la maestría, y al trabajar con una agencia sin fines de lucro me provocó, o sea, me dio interés en servicios humanos. Y como resultado de mi primera carrera, decidí entrar al mundo de bienestar mental. Por eso estoy estudiando para ser un terapeuta bilingüe en mi comunidad. Y apenas empecé mi práctica y todavía me falta un año, pero ya empecé a trabajar.
gran parte de las conversaciones en mi programa ha sido, no sé, una exploración del racismo y el sentimiento anti-inmigrante en los Estados Unidos. Así que esa conversación la preparación me fue genial, porque he estado pensando en estos temas por mucho tiempo ya. Seguimos al... Ok, bueno, pues para empezar, queríamos ofrecer, pedir y ofrecer unas definiciones. Lo que quisiera hacer antes de presentar información es saber de ustedes cómo definen esas palabras, que son, los términos son racismo, xenofobia y equidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significan esas palabras para ustedes? Y nos pueden escribir en el chat o también hablar. Bueno, se puede decir que es segregación y ¿por qué no acompañado por odio? Por una segregación y por una aberración hacia seres humanos. Creo que ahí estoy compartiendo la definición de racismo y xenofobia. Sí, yo escuché odio, segregación. Otra persona que quiere ofrecer otro detalle, pensamiento. Sí. Veo en el chat que la equidad es igualdad. Y a ver. Juan dice que racismo es una forma de discriminación basada en aspectos raciales, mientras la xenofobia se centra en nacionalidades. Y de Julián, racismo es discriminación por raza. Ok. Según los comentarios, me parece que hay bastante conocimiento no les voy a decir aula porque no estamos juntos en un espacio, pero en la conversación. Pero sí, el racismo sobre todo es una ideología, ¿no?, que defiende la superioridad de una raza sobre las demás. La xenofobia es el rechazo de los extranjeros. También fobia quiere decir miedo, ¿no? Rechazo, miedo. Y la equidad sí es la igualdad. Y en el contexto de la conversación, la igualdad de razas y nacionalidades. ¿Quieres seguir, Carla, la próxima? Ok. Cuando Carla y yo nos organizamos para facilitar esta conversación, queríamos ofrecer un tipo marco teórico para ayudarnos a, no sé, guiar los pensamientos. Vamos a usar un modelo que ofrece ese escritor Ibram X. Kendi, que es un autor y activista antirracista en los Estados Unidos. Tiene su doctorado en historia, creo, y salió con un nuevo libro que se titula Cómo ser un antirracista, que es básicamente un guía para ayudar al público a combatir el racismo institucional e interpersonal con un enfoque en la póliza. Ok. Y esta diapositiva es básicamente una imagen que describe la conceptualización del racismo en la escritura de Kendi. Lo que dice es que el racismo es una combinación de leyes e ideas racistas que producen inequidad racial. La raíz de esos, no sé, conceptos o la raíz del problema del racismo para él y su teoría es la póliza.
son las leyes, reglas y normas de la sociedad, que son la raíz del problema porque nos informan, ¿no? Nos dicen cómo actuar y cómo portarnos. Y el racismo parece en una escala que va bueno, el racismo tiene dos aspectos, como acciones racistas y también neutralidad. Es decir, que cuando alguien dice, yo no me voy a meter en la política, es también una acción racista por no abogar por cambio. Acciones racistas son más obvias, pero incluye esas dos cosas en la misma categoría. Ejemplos de acciones antirracistas son como las marchas de Black Lives Matter, cambios de policía, ¿qué más? Manifestaciones, casi todo que están viendo en las noticias ahora. Pero también el trabajo antirracista tiene varias formas. También el trabajo que estamos haciendo Carla y yo es trabajo antirracista, como facilitar talleres, apoyar a la comunidad migrante y abogar por cambios en policía a nivel local y estatal. Ok, ¿puedes seguir a la próxima, Carla? Ok. Otro ejemplo de trabajo antirracista es el arte, ¿no? Este es un mural que pues ya aparece en varios sitios en el país. Este está en nuestro pueblo, en una calle que pasa por enfrente de la Corte Federal, que es un recordatorio, ¿no? Que tenemos que luchar para igualdad de no solamente la raza afroamericana negra, sino todas las razas y nacionalidades en el país. So, al seguir la idea es usar ese marco para explorar el racismo que existe dentro de pólizas y reglas migratorias, ¿no? Que las va a presentar Carla. Claro, entonces queríamos darles un poco de contexto sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos, pero mantengan en mente que este es solo un área, ¿verdad? Donde se ve el racismo y la discriminación, la xenofobia, pero un poquito de historia. Empecemos con eso, con la ley de naturalización de 1790. Esta fue la primera ley que especificó que quién podría hacerse un ciudadano estadounidense. Como pueden ver, la ley limitó la ciudadanía a las personas blancas libres de buen carácter moral, que por cierto, esto es algo que hasta hoy en día no tiene una definición directa en las leyes actuales de inmigración. Esto excluye a las personas no blancas de poder naturalizarse. Después, la ley de exclusión china de 1882 prohibió a los trabajadores chinos emigrar a los Estados Unidos por 10 años. Autorizó la deportación de inmigrantes chinos sin estatus legal. Y todos los inmigrantes chinos que estaban viviendo en los Estados Unidos en ese momento, a partir de 1880, podían permanecer en los Estados Unidos, pero no tenían derecho a pedir la ciudadanía. La ley de inmigración de 1917, hay un montón de información de cada una. Obviamente, yo creo que cada una de estas leyes es casi todo un curso universitario, pero esta ley requería que los inmigrantes mayores de 16 años pasaran una prueba de alfabetización. Actualmente, al naturalizarse, al sacar la ciudadanía, los inmigrantes tienen que pasar un examen de inglés, donde tenemos que responder preguntas en inglés, leer una oración en inglés, escribir una oración en inglés. Entonces, esta ley, aunque no esté en pie en este momento, igual hay algunos temas de esa ley que existen hoy en día.
También esta ley amplió la ley de exclusión de China para incluir muchos otros países asiáticos. Gran parte de la justificación de esta exclusión selectiva se basó en el racismo, obviamente personas que no forman parte de la mayoría blanca, y también la dudosa pseudociencia de, creo que sí se, discúlpenme si me equivoco en algunas palabras, normalmente todo el trabajo que hacemos es en inglés, pero la pseudociencia de la eugenesia. Por ejemplo, un autor, Madison Grant, escribió un libro titulado El paso de la gran raza. También fue uno de los métodos favorecidos por los nazis en sus metas de mejorar la raza humana. ¿Verdad? Otro ejemplo, también la ley de 1924, igual continuó controlando la composición racial al restringir la inmigración, pero esta ley fue particularmente restrictiva para los europeos del este y del sur, e igual también a los asiáticos. Eliminó también la inmigración de Japón. En 1996, hace poco tiempo, también la ley de reforma de inmigración ilegal y responsabilidad de inmigrantes hizo más difícil que las personas ingresaran a los Estados Unidos. Se les hizo más difícil obtener estatus legal. Hizo que sea más difícil tener acceso a programas de beneficios públicos como SNAP, que son estampillas de comida, acceso a seguro de salud, etcétera, y también facilitó la deportación. En los años 90 también existieron otras leyes que controlaron la frontera entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, la pared que construyeron empezó en esos tiempos, y desde entonces, bueno, hemos visto que han habido esfuerzos por diferentes presidentes, como por ejemplo el presidente Trump, para crear esa barrera, ¿verdad?, física. Aunque yo creo que estamos claros que los seres humanos no tenemos barreras, ¿verdad? Nuestras familias están en todas partes del mundo, y de esa parte no hay barreras, pero este es uno de los problemas, y son ejemplos de cómo el racismo forma parte del día a día. Ahora, Carla, aunque sí. Otra observación importante es que con la comunidad migrante que tenemos acá, todos que trabajan están pagando impuestos federales. Y usamos ese dinero para dos cosas: para pagar recursos que excluyen inmigrantes, ¿no? Como la pared, y también están pagando por beneficios que jamás van a recibir, como las estampillas de comida, seguro de salud, muchas cosas que no reciben si no son ciudadanos. So hay una gran desigualdad, ¿no?, en términos de lo que dan versus lo que reciben. Sí, no, definitivamente es un sistema que se aprovecha de lo que dan los inmigrantes. Los inmigrantes vienen a este país para mejorarse, y hay muchas razones por las cuales la gente inmigra, sea a este país o a otros países, pero generalmente la gente quiere contribuir. Y el gobierno, como pueden ver, ellos han dicho, sí, está bien, en ciertos momentos vengan, trabajen, compren, pero no les vamos a dar estatus legal. Ese es un problema. Aunque la mayoría de las leyes tienen elementos racistas, han habido otras que han tratado de eliminar o disminuir la retórica discriminatoria. DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, es una de esas leyes que entró en vigencia en el 2012, cuando el presidente Obama aprobó DACA por orden ejecutiva. DACA proporciona a los niños indocumentados de padres indocumentados un estatus temporal que les permite vivir, estudiar, trabajar y hasta participar en las Fuerzas Armadas. Como podrán ver, una persona indocumentada, si es elegible para aplicar a DACA, puede aplicar, recibir el estatus temporal
y puede decidir participar en las Fuerzas Armadas, sacrificar su vida por este país. E igual este país no les quiere dar un estatus permanente. Este es un ejemplo de cómo, aunque DACA ha sido un logro inmenso para la comunidad inmigrante, igual sigue siendo un ejemplo de cómo el gobierno estadounidense se quiere aprovechar de los inmigrantes. Ahora, hablando un poco de la era de Trump, como podrán ver, tenemos varias leyes acá y hay muchísimas más. Estos son solo unas cuantas, pero les quiero hablar de algunas, empezando con el programa de permanecer en México. Este programa requiere que los solicitantes, personas que están buscando asilo, que llegan a la frontera, atravesan Centroamérica, llegan a la frontera con Estados Unidos y piden asilo. Este programa requiere que ellos esperen en México su día en la Corte de Inmigración, donde un juez va a determinar si pueden empezar el proceso de asilo o no. Docenas de miles de personas están en México, en ciudades fronterizas como Tijuana, y muy a menudo viviendo en condiciones sucias y peligrosas. Me imagino que ustedes han visto esto en las noticias. Sin embargo, esto es un problema, obviamente, a nivel internacional. Los jueces del Tribunal del Noveno Circuito acordaron que este programa probablemente viola las obligaciones federales de no devolución en virtud de las leyes internacionales y nacionales que prohíbe al gobierno devolver a las personas a un país donde enfrentarían persecución o tortura. En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos está en violación de las leyes internacionales. Otro ejemplo que tengo es la suspensión de visas a ciertos países. Cuando el presidente Trump, en el 2007, cuando el pueblo norteamericano votó por este señor, por Donald Trump, él suspendió las visas a ciertos países, muchos de esos son de mayoría musulmana. Otro ejemplo que me imagino han visto también en las noticias es la construcción de instalaciones de detención, o sea, prisiones, y la detención de inmigrantes, mujeres, hombres, niños, bebés, familias. A los inmigrantes los colocan en estos centros de detención mientras esperan tener sus audiencias con un juez de inmigración. Y esto es una vez que ya, digamos, la gente está en los Estados Unidos, no en la frontera. Pero para ser claros, la mayoría de los inmigrantes que se encuentran actualmente en centros de detención no necesariamente han sido acusados de ningún delito. Sí, claro, hay algunos que sí, pero en general la administración de Trump ha tomado una posición muy directa y han decidido que pueden detener a cualquier persona por delitos menores o como por ejemplo una infracción de tráfico, o sea, manejar muy rápido, manejar con una luz que no prende, cosas así. Es así de fácil. Y también muchas de estas personas están pidiendo asilo, entonces están en proceso de asilo, porque están huyendo de la persecución en sus países de origen. Como les mencioné, esto también incluye a los niños de todas las edades. Creo que también en las noticias se ha visto mucho esa separación de familias, ¿verdad? Que me parece que es un poco difícil. Ahora, el mensaje de las leyes que hemos hablado es que la ideología racista ha llevado a la aplicación de leyes discriminatorias para excluir a las personas consideradas menos que la mayoría. A través del tiempo, esto ha creado una xenofobia que se ha extendido a todas nuestras vidas en forma de racismo sutil y abierto y discriminación hacia las personas que no son parte de la mayoría blanca. Estas son conversaciones que uno tiene todos los días con otras personas, ¿verdad? En el contexto de la política, la discriminación, como mencionamos, se basa en origen nacional y la raza. Pero como les mencioné al principio, la ley de inmigración es solo un ejemplo, es la punta del iceberg. El racismo se ve en todos los ámbitos, en los tribunales. Las personas blancas tienen más libertades que las personas de color. Existe en este país desproporcionalidad de las comunidades afrodescendientes en las cárceles. La forma en cómo la policía trata a la gente a nivel local, nivel estatal, nivel del condado, es igual, los agentes de
policías, agentes federales también. Y en el ámbito en el que trabajamos Trevor y yo, se ve el racismo a través de la falta de accesibilidad a la atención médica, falta de accesibilidad a otros programas de beneficios públicos. Esos puentes no existen. Existen solo para algunos, pero no para todos. A pesar de que muchas personas, muchos inmigrantes, tienen la ciudadanía, a pesar de que tal vez los padres pueden ser indocumentados, pero sus hijos nacieron en Estados Unidos, o sea, son ciudadanos y tienen todos los derechos que cualquier otro ciudadano de este país. Pero igual el acceso, ese es el punto. Esos puentes no existen. El impacto, o sea, cómo la discriminación afecta a las personas en el día a día, eso es lo que importa. Uh-huh. Y Carla, como dije, ¿no? El trabajo que está haciendo Ibram Kendi, ¿no? Nos indica que la raíz del problema es la policía, ¿no? Porque es la raíz de estos problemas, la raíz de la violencia, porque es lo que permite o prohíbe la exclusión. Así que las leyes de inmigración son un gran ejemplo de cómo el racismo institucional inspira a la comunidad blanca americana inspira la discriminación, ¿no? Porque les dice que está bien ejercer violencia en contra de la comunidad migrante o en contra de la comunidad afroamericana o negra. Ofrezco esto nada más para conectar la teoría con los eventos que estamos viendo en las noticias, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, ya casi para terminar, en los Estados Unidos, el vocabulario utilizado en los documentos fundacionales del país, como la Constitución y la Declaración de Derechos, no especifica quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Lo que significa es que podemos usar estos documentos para señalar que este país fue fundado por aquellos considerados menos que la mayoría, personas que vinieron de Europa y en Europa no los querían, ¿verdad? Todos tenemos derechos humanos, todos tenemos derechos bajo la ley. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué queremos continuar dándole la espalda a las comunidades que siempre han sido excluidas y que han dado todo para contribuir a la mejora de este país? Antes de terminar, también les queremos hacer unas preguntas y tal vez escuchar qué es lo que ustedes piensan de todo esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y tal vez si nos pueden compartir, ¿qué es lo que podemos hacer en nuestras vidas para corregir el racismo sistémico y aumentar equidad en todos nuestros ámbitos, a nivel individual, por ejemplo, con nuestras familias, a nivel comunitario, a nivel sistémico, sistemático, en el gobierno, por ejemplo? ¿Qué piensan? Isa compartió en el chat los que trabajamos en las universidades como profesores, dar espacios para debatir y hablar sobre el tema, organizar estos eventos, claro. Con toda confianza, quienes deseen participar, no, creo que aquí nadie muerde. Y esa es la intención, que participemos. Así que adelante, quien guste participar. Si no, empiezo yo. Voy a aprovechar ¿puedo hablar y preguntar? Por supuesto. Tengo una parte, me parece muy... Yo también estudié allá y por un tiempo, y viendo lo que está pasando en estos momentos, quisiera saber qué opinión les merece a ustedes que han estudiado tanto esto, todo el tema, por ejemplo, del derribo de estatuas, porque han hecho todo un componente histórico en su exposición. Han hablado de la parte de cómo se han desarrollado las leyes raciales en los Estados Unidos. Entonces, apoyándose en eso, uno pensaría, entre comillas, que las personas que intentan borrar esa historia, pues lo están haciendo bien
o lo están haciendo mal o es llegar a un extremo? Quisiera saber qué opinan ustedes. Claro, muy buena pregunta. Trevor, tal vez vos querés responderla. Sí, Podemos creo que explicar esta foto. sí, creo que este es un ejemplo que surgió en las noticias nacionales. Un activista escaló como 30 pies para quitar esa bandera en frente de un edificio público en Carolina el Sur, que es un símbolo de la Confederación. Para los que no conocen muy bien la historia de la Confederación, la Confederación es un gobierno que existió por 5 años cuando el sur se separó de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Y todavía esa bandera que simboliza, ¿no?, la economía del sur de los Estados Unidos y la Confederación es símbolo de la esclavitud y todavía la imagen está colocada en sitios públicos. Este activista ya ha estado pidiendo al Estado que se lo quite por año tras año tras año. Ya se hartó, subió y lo quitó. Cuando bajó ella, el policía la estaban esperando. Otro ejemplo de cómo va bien y mal ese proceso pasó en la universidad en Oregón hace, como un mes, menos, ¿no? Hace una semana. Unas 2 semanas. Hay 2 estatuas o esculturas en la universidad que son símbolos de la historia colonial del país, que tienen como raíces en la historia racista del Estado. Y hace como 5 años que unos académicos como profesores indígenas, profesores negros y también estudiantes fueron a la universidad y les pidieron que se las quitan de la universidad. La respuesta era que tenían que seguir un proceso administrativo para pedir cumplir con ese, no sé la palabra, request, para pedir el cambio, ¿no? Y implementarlo. Metieron los papeles y seguían hablando y al final del proceso la respuesta fue no. Unos años después se hartó la comunidad, unas personas fueron y quitaron las estatuas de sus, de sus sitios, las arruinaron y por fin lograron con su meta. Unos dicen que no es apropiado usar violencia o tomar la situación no es apropiado que los individuos se responsabilizan del cambio institucional, pero el progreso fue tan lento que se hartó la comunidad, ¿no? En vez de pedir el cambio, lo hicieron y lo lograron por fin. Así que es opinión mía, ¿no? No es la opinión de los demás de la universidad, pero creo que sí fue apropiado a fin de cuentas hacer eso, porque los líderes no hicieron caso y no querían escuchar las voces de esas comunidades. Muchas gracias. Creo que es un debate, me parece interesantísimo y viéndolo como lo hacen ustedes desde el punto de vista histórico y tratar de comprender esta realidad, porque uno también puede como expandir esto que ha pasado en Estados Unidos al resto de América Latina. Todavía recuerdo haber visto noticias de cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento, estatuas en Perú y en Chile de Cristóbal Colón tiradas al suelo. Pero les agradezco mucho. Esa es mi pregunta, me parece muy, muy interesante. No sé si alguien más quiere participar y hacer alguna pregunta, ya sea en el chat o directamente que abra su micrófono y pregunte. Hola, buenas tardes. Aquí hablando desde Costa Rica. Muy agradecido con ustedes por la exposición y sí, en realidad creo que
A mí me gustaría, tal vez yendo a la última diapositiva, ¿verdad? A la que plantea las preguntas, um, sobre todo por y cómo afrontarlo, ¿verdad? En un contexto tan denso y complicado como el que estamos viviendo. Aquí, bueno, en Costa Rica es un país también racista, tal vez no se nota tanto por lo pequeño que es, pero invisibiliza a las poblaciones indígenas. Am, pero igual desde el contexto norteamericano sí nos llega mucha información, digamos, a pesar de que siento que tengo una perspectiva limitada, creo que, creo que me parece haber visto cómo en estos últimos años y definitivamente con la administración de Donald Trump, una intensificación, ¿verdad?, del racismo eh, multicultural, ¿verdad?, no solo a la población negra, ¿verdad? Creo que en esto realmente no sé muy bien cuáles son las medidas que se pueden tomar y más bien me gustaría como pedirles o devolverles la pregunta, digamos, de si realmente, por ejemplo, una estrategia a nivel sistémico es realmente eficaz en un contexto como el actual, dado que, por ejemplo, el mismo presidente de Estados Unidos puede mentir indiscriminadamente, ¿verdad? Y que salga impune, ¿verdad? Medios como Fox News, digamos que uno, si le da cierto seguimiento, uno se da cuenta de que no les interesa mucho, ¿verdad? El fact-checking, todo lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo se puede realmente abordar en este contexto digamos, un acercamiento sistémico? Sí, claro, muchas gracias. Depende, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer. Como me imagino han visto en las noticias, las protestas en estos días han sido como nunca antes, o bueno, sí han sido en otros momentos en la historia de este país, las protestas han sido terribles, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene este sentimiento de salir a las calles y, verdad, decirle, no nos están tratando bien? Es porque en la historia no han tratado a la gente bien, pero yo creo que es una pregunta difícil en el sentido de que todos tenemos la responsabilidad de empezar con nosotros mismos, ¿verdad? Es, como ven acá, empezar con practicar la autoconciencia, ¿verdad? Informarse, pensar en cualquier momento, ¿verdad? Vamos caminando por la calle, vemos a alguien que viene y decidimos cruzar la calle. ¿Por qué es que yo tengo ese sentimiento de cruzar, ¿verdad? ¿Por qué esa persona me hizo sentirme de esa manera? Tal vez no estaban haciendo nada, seguro iban para no sé dónde fuera, ¿verdad? Iban caminando por la calle. Pero es empezar con la autoconciencia, con esos momentos que tal vez son insignificantes, pero en realidad determinan cómo nosotros, determinan nuestras acciones, determinan lo que decimos y cómo tratamos a los demás. Muchas veces, bueno, la mayoría de la gente tiene intenciones buenas, pero las intenciones no son suficientes. Es el impacto que nuestras palabras tienen, nuestras acciones tienen en otras personas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar es en la agencia donde trabajamos Trevor y yo, en Centro Latino, como les mencioné muchos, la mayoría somos latinos, pero en los últimos, no sé, Trevor, 5 o 6 años, un grupo de guatemaltecos indígenas han venido a los Estados Unidos, igual, por razones de persecución, de tortura, cosas terribles. Pero ellos hablan MAM, entre otros idiomas indígenas. Muchos de ellos no hablan español o lo aprenden una vez que ya llegan a los Estados Unidos. Muchos de ellos no hablan inglés o igual lo aprenden cuando llegan acá. En nuestra agencia, hasta el día de hoy, más bien, no tenemos a nadie que hable MAM. Ese es un ejemplo, yo creo, de cómo nuestra agencia, siendo parte de la mayoría de las personas que hablan español, castellano, un ejemplo de cómo nosotros tal vez no hemos, antes en la historia, ¿verdad? No hemos tratado de incluir a otro grupo de personas marginalizadas. Afortunadamente, el día de hoy contratamos a una muchacha que habla MAM, ella aprendió español
acá cuando se vino a los Estados Unidos, lo habla súper bien. Igual aprendió el inglés, ¿verdad? Y lo habla pues igual que cualquiera de nosotros. Esto es importante, como les dije, para ayudarle a esa comunidad a poder tener acceso a servicios, beneficios públicos, por ejemplo. Como les dije, esos puentes no existen. Las agencias sin fines de lucros, ellos están llenando esos espacios que al gobierno no les interesa llenar, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es responsabilidad de nosotros cómo, qué es lo que podemos hacer, dado a que trabajamos para una agencia que trabaja con los inmigrantes, qué es lo que podemos hacer para asegurarnos de que todas las comunidades tengan acceso a las cosas que necesitan para poder vivir en este país, ¿verdad? Y como les mencioné, los inmigrantes trabajan, tengan permiso de trabajo o no, trabajan, pagan impuestos, tengan estatus legal o no. Uno no puede ir al supermercado y decirle, no me cobren los impuestos, es que soy indocumentado, no voy a pagar. No, todos pagamos impuestos. Incluso, y yo creo que tal vez Trevor lo mencionó, cuando a uno le dan estatus legal en este país, te dan un número de seguro social. Con ese número de seguro social uno paga los impuestos locales, estatales y federales todos los años. Pero también hay otro número que se llama ITIN, que muchas personas indocumentadas usan para pagarle los impuestos al gobierno. O sea, el gobierno les dice, no te queremos, pero sí queremos tu dinero. Que por cierto, no ganan mucho, porque los empleadores se aprovechan de la vulnerabilidad de no tener estatus migratorio. De decirles, si no haces tal cosa, llamo a la migra, como dicen, a ICE. Pero igual, ¿verdad? La gente igual viene, la gente viene buscando oportunidades, buscando paz, ¿verdad? Entonces ese es otro ejemplo de cómo por lo menos nosotros en Centro Latino estamos tratando de cambiar para crear más igualdad, para crear más oportunidades para los demás. Trevor, vos fuiste el subgerente de centro, tenés más experiencia en esto que yo, no sé si tenés algo más que añadir. En cuanto a qué podemos hacer para iniciar cambio, creo que parte de la respuesta es, no sé, filosófica. Creo que como en los Estados Unidos nos contamos una historia de que somos un país de, no sé, como riqueza infinita, ¿no? Que tenemos una abundancia que no existe en otros países. Pero cuando hablamos de los migrantes, decimos no es suficiente. Y no queremos a esa gente en el país porque no van a sobrar los recursos. Creo que tenemos que pisar fuera de esa mentalidad de escasez y celebrar la abundancia y la oportunidad que sí ofrece este país. También tenemos que pedir, ¿cómo se dice? Like accountability. Se me fue la palabra en español, pero tenemos que mantener como los líderes responsables por sus palabras, ¿no? Porque no está bien que el presidente de este país se siente enfrente de nosotros para contar mentiras. No es apropiado. Esa experiencia se ha convertido en una cierta normalidad, ¿no? Porque mintió desde el primer día de su presidencia, el Trump, ¿no? Es difícil de combatir, pero creo que como el pueblo americano se merece mejor, porque Trump no representa muy bien los valores míos ni los del pueblo, que creo que son muy diferentes.
a nivel individual, nos tenemos que meter en la política. Tenemos que escribir cartas a los oficiales. Tenemos que llamarles por teléfono, mandarles correos, participar en las manifestaciones. Si no podemos participar, identificar otras formas de participar para estar y empujar por el cambio. Parte de mi trabajo ha sido trabajo administrativo, ¿no? Yo voy a muchas juntas con el gobierno local, hablo con oficiales del condado para dar sugerencias para cambiar pólizas al nivel local. So, esa es parte de mi trabajo y mi activismo. So, creo que la respuesta va a ser un poco diferente con cada persona, ¿no? Pero los valores son los mismos, la equidad y la inclusión. Ujú. Entiendo. Hay algo respecto a este concepto de accountability, ¿verdad? Que creo que lo entiendo y de hecho me hizo pensar, por ejemplo, en cómo es esta organización tener cierto lugar, ¿verdad? En cierta visibilidad. Yo no sé muy bien cómo funciona, ¿verdad? Pero a como lo he logrado escuchar, tiene que ver con la libertad de expresión, ¿verdad? Que se utiliza como argumento para poder sostener incluso la perspectiva de la supremacía blanca. Entonces, y lo pongo así como sobre la mesa porque yo entiendo la perspectiva, digamos, de la autoconciencia y el trabajo que uno puede hacer como individuo, pero hasta cierto punto llega esto en el momento en el que uno se encuentra con una persona que piensa radicalmente distinto, ¿verdad? Y que se posiciona desde el otro lugar, ¿verdad? Y que cree que está defendiendo sus valores, que está defendiendo su tierra, etcétera, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede conseguir esto, digamos, este accountability, a como yo lo entiendo, de, por ejemplo, estos grupos, digamos, estos grupos explícitamente racistas que todavía hoy logran encontrar esta voz, esta publicidad, por así decirlo? Sí, lo feo de la Constitución estadounidense es que nos garantiza la libertad de expresión, ¿no? Y eso incluye las personas que quieren participar en violencia en contra de otras comunidades, ¿no? Es técnicamente legal usar palabras violentas en contra de un grupo o una persona por su identidad. También es legal salir al público armado. Con el ejemplo del KKK y también los White Nationalists, esas dos libertades van mano en mano, ¿no? Y es una combinación sumamente peligrosa. Creo, otra vez en mi opinión, la libertad necesita tener límites. Y estas son cláusulas, ¿no, Carla? O sea, reglas o expectativas en la Constitución no existían para promover violencia, sino existían para resistirla. Así que lo que están haciendo esas personas me parece un abuso de sus derechos, de los derechos civiles como están escritos en la Constitución. Pero nadie está pensando de forma súper crítica de este problema hasta ahora. Creo que hay personas que ya como aquí diríamos que más gente agarró la onda, ¿no? De pensar en forma distinta o evaluar si vale la pena tener tantas libertades. No es que queremos limitar a todos y todas, sino queremos imponer límites para prevenir violencia, ¿no? En contra de una persona por su identidad, raza, orientación sexual, estas cosas. Y si
nos vemos como comunidad, ¿no? Nos vamos a, por un sentido, nos vamos a limitar nuestros propios derechos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a Carla como miembro de mi comunidad, no le voy a hacer daño, me voy a limitar para protegerla. Y este país es súper individualista, así que mucha gente olvida que estamos conectados, somos más una red que, no sé, una serie de islas. Y tenemos que, no sé, pensar más en términos comunitarios que en vez de poner tanto énfasis en el individual. Señor Céspedes, ¿puedo participar? Por favor, adelante, con toda la confianza. Gracias. Soy Ibel Simón de Cartago, Costa Rica, y escuchando a los expositores y a los compañeros que han participado, se me vienen un montón de ideas que tal vez están sueltas, pero yo quiero encadenar. Primero que nada, pienso que si todos, Dios o el concepto que tengamos de él, somos iguales, respiramos el mismo aire, no deben haber fronteras, pero eso no existe, porque el odio y el amor son intrínsecos del ser humano. Odiamos o amamos. Y se dice que el hombre es el lobo del hombre. Entonces pienso en esas frases, el hombre es el lobo del hombre, cuando pienso, por ejemplo, en la cultura dominante. La cultura dominante es Estados Unidos. Las coculturas son las minorías. Entonces, esta cultura dominante, por la misma palabra de dominio, quiere aplastar a las coculturas. Sin embargo, pienso que de alguna u otra forma las minorías deben haber influenciado en la comunidad norteamericana en algo. Además, cuando hablan Trevor de la libre expresión y Carla, también pienso que voy a usar una palabra tal vez un poco peyorativa. Todos los seres humanos somos animales, pero el hombre es un animal con palabras y debe exigir que dejen usar esas palabras. Es que son el idioma. Y resulta que el racismo, la xenofobia provienen de que no nos dejan usar nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestras lenguas, no nos dejan usar las palabras y nos aplastan, o comunidades que son, yo digo aplastar, tal vez soy muy dura para eso. Entonces pienso que si en una comunidad las relaciones interpersonales o son simétricas o son complementarias. Si son simétricas es cuando todos somos iguales, cuando todos tenemos el mismo estatus, el mismo rango, cuando todos tenemos nuestros pares. Las complementarias son cuando hay un dominio de un superior. Y cuando hablaban de que Estados Unidos ha necesitado estas minorías para trabajar lo que los norteamericanos no quieren hacer y les pagan salarios muy bajos, pienso en eso. Son relaciones complementarias. Hay un superior que manda al inferior, para decirlo de alguna manera. Luego, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos, es otra apreciación, en Costa Rica tenemos pueblos, en Santa María de Dota, un pueblo que está al sur de Costa Rica,
es un pueblo de mujeres solas. ¿Por qué es un pueblo de mujeres solas? Porque los esposos se han ido para los Estados Unidos, pero sin educación, sin defensas, se van a aventurar. Y entonces son de esas personas, de esas minorías, que son incluso hasta, yo podría decir, como esclavizados, porque trabajan horas extraordinarias, llegan agotados a la casa, se tumban ahí a dormir 2, 3 horas y tienen que volverse a levantar para recibir pues una miseria de salario. Son mujeres solas y pregunto o pienso a Carla y a Trevor, pregunto, de esas minorías, ¿verdad? Que son muy pocos los que sobresalen. Están en Estados Unidos 20 años, no hablan inglés, hablan pésimo español, no progresan, no avanzan en el sistema educativo, simplemente trabajan al campo, trabajan a favor de los amos y punto. Y aquí en Costa Rica dejan a su familia, su esposa, solas y viven con sus hijitos. Entonces son pueblos como un pueblo de mujeres solas, llamo yo de pueblo fantasma. Eso me imagino yo que es producto de una xenofobia, ¿verdad? Ahí está la xenofobia presente y en Costa Rica la tenemos. También lo mismo sucede con los inmigrantes nicaragüenses. Pasan la frontera y trabajan en grandes empresas cuyos dueños son multimillonarios y también no tienen seguro social, no tienen buen salario, viven en condiciones muy deplorables. Entonces también tenemos una xenofobia, yo pienso que es muy terrible. Pienso también, ustedes saben que con lo de George Floyd pensé que los policías negros, bueno, no, primero, el policía se hizo para defender al pueblo, para cuidarlo. Y vimos con este muchacho George Floyd que no sucedió eso. Ni con el otro muchacho, no recuerdo cómo se llama. La policía, y hay policías negros que tienen que detener a sus congéneres, tienen que llevar a la cárcel a los suyos. Qué difícil esa situación, ¿verdad? Pienso yo que es muy difícil. Yo no sé, Trevor y Carla, qué tienen que decirme al respecto. No sé, pienso también que si pensamos en el siglo XIX, bueno, desde Abraham Lincoln y nos venimos para el siglo XXI, sí. Tal vez la comunidad negra y la comunidad asiática, de los chinos, los japoneses, no tanto los japoneses, los chinos, han logrado ganar terreno. De alguna manera han ganado terreno. Bueno, eso es lo que yo quiero decir, hablar un poquito de la cultura dominante y las coculturas. Y eso es lo que trae el racismo, donde el superior ve para abajo al inferior. Y eso no debe ser. Entonces se produce esa furia, se produce ese odio. Por eso son el derribo de estatuas, el asalto a los comercios. Entonces es una lucha en el ser humano que Dios, según el concepto que tengamos de él, Dios no lo quiso para nosotros. Por eso que dice que soy hombre, animal con palabras, y exijo que me dejen usarlas, se está refiriendo a la paridad de condiciones del ser humano. Todos tenemos derecho a tener bienestar. Pero qué difícil alcanzar eso. Eso es todo. Gracias. Carla y Trevor, antes de que contesten, recordarles que nos estamos quedando sin tiempo, entonces no sé si quieren contestar la pregunta
y también hacer un mensaje de conclusión. Sí, claro, creo que mencionó muchas cosas, y tal vez es para una conversación separada, porque hay muchos puntos, ¿verdad? En que tocar, pero en general yo creo que sí, todos somos, como dijo, animales, ¿verdad? Y queremos que nos escuchen, pero hay que reconocer que hay otros grupos que a propósito han sido excluidos. Es como decir, tenemos dos casas. Una casa prendió fuego, se está quemando. Y es decir, corramos, tenemos que apagar el fuego, tenemos que salvar la casa. Alguien vive en esa casa, puede ser que esté durmiendo en la casa y que otra persona venga y diga, pero yo tengo otras cosas, mi casa no está en buena condición, ¿por qué no vienen a arreglar la casa mía? Bueno, es porque la otra casa se va a quemar, ¿verdad? Entonces, claro, todos tenemos derechos, todos hemos tenido problemas en nuestras vidas, pero hay que reconocer que en la historia otros grupos no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, por características físicas, o por los ejemplos que dijimos, ¿verdad? Origen nacional. Entonces, es decir, y tocar en lo que dijo Trevor, es pensar más como en comunidad y decir, bueno, mis necesidades las voy a hacer a un lado y me voy a enfocar en qué es lo que yo puedo hacer para mejorar la vida de los demás. Como les había mencionado, todos tenemos buenas intenciones, no hay duda, ¿verdad? Pero las intenciones no son suficientes. Tenemos que asegurarnos de que las palabras que decimos, las acciones que tomamos, tengan un buen impacto, un impacto positivo, que creen espacios seguros para los demás. Y una vez más, eso empieza con practicar la autoconciencia. Trevor, tal vez podemos terminar ya con lo último. Pues esa imagen que estás enseñando ahora me recuerda que los arquitectos de este país, en cuanto al asunto del racismo, no voy a decir que fueron muy inteligentes, pero fueron sumamente determinados en cuanto a la exclusión de ciertas personas. Los Estados Unidos es un país que fue construido por encima de los esclavos y los migrantes. Y estas comunidades todavía están pagando el precio, ¿no? Así que eso me indica que tenemos que volver a la historia, a nuestros como raíces, para deshacer toda esa violencia, esa trauma que existe, si queremos entrar a una nueva fase o etapa, ¿no? Y como dice Ibel, ¿no? Que tenemos que hacer ese trabajo con amor, respeto y cariño por los otros. Y compasión. Y compasión, porque al final del día no somos, tenemos diferencias, pero somos iguales. Este es un detalle clave que no podemos olvidar. Sí, es un momento histórico difícil para mucha gente. Claro, bueno, y muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que ya concluye todo lo que tenemos preparados, pero muchas gracias por la oportunidad. Fue un gusto escuchar de ustedes. Sí, gracias Daniel por la invitación y por darnos la bienvenida y por organizar ese evento. Fue genial. Con gusto. También agradecerles a ustedes por habernos colaborado y también a José Cabrera, que es el presidente electo del chapter.
Y recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Tech-Student Chapter y en Facebook aparecemos como Tech Student Chapter of the ACS. Sí, ya para hacer una cierre ahí, nada más quiero añadir a lo que Daniel acaba de decir, que recordarles que mañana vamos a tener nuestra última charla, donde vamos a presentar las luchas de la comunidad LGTBI. En redes sociales pueden ver nuestros tier lists, creo que ya eso lo subimos. Entonces, si gustan acompañarnos mañana, nada más nos escriben por las diferentes redes sociales y aquí vamos a estar mañana a las 3:30. Sí, las redes sociales son Tech-Student Chapter para Instagram y en Facebook aparecemos como Tech Student Chapter of the ACS. Están escritas en el chat para que nos sigan y recordarles que todos los sábados o la mayoría de los sábados estamos haciendo cafés virtuales en donde exponemos temas sobre ciencia por si nos desean acompañar, los estaríamos publicando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Trevor, Carla, Daniel, todos por su presencia. Hemos terminado por hoy. Como dijo nuestro presidente, nos vamos a encontrar el día de mañana y esperamos que nos acompañen, como dijo Daniel, en los cafés virtuales que estamos organizando. Thank you very much, everybody, for your attendance. We are really happy for this presentation and looking forward to see you again really soon. All the best. Saludos cordiales. Muchas gracias. Thank you. Gracias.